¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Análisis aquí en Extra Noticias. Como siempre, un gusto acompañarlo a esta hora de la noche. ¿Qué sería la de Don Kennedy? Qué es barbaridad. que está muy serio porque quiere invitarlos de una vez. A una pregunta muy seria. Muy seria, muy real y por supuesto que queremos saber su opinión y lo tiene en su pantalla. ¿Debe el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, renunciar a su inmunidad por el caso ante el BCIE? Desde ya la gente puede comenzar a generar su voto, sí o no, son las opciones, mediante el sitio web diarioextra.com/vote, y también hay otra forma también para las personas que quieran hacerlo de una manera más tecnológica, Natalia. Así es, nada más tienen que tomar su teléfono celular, acercarlo con el modo de fotografía en la pantalla y con ese código QR usted dirá directamente a ese punto de votación. Estamos deseosos de saber su respuesta. Queremos saber qué piensa Costa Rica, qué piensan todos esos extraordinarios televidentes que tenemos, que nos siguen con respecto a la inmunidad del presidente Rodrigo Chávez. Desde ya pueden comenzar a votar, precisamente también información que tendremos más adelante con nuestro compañero Rolando Rivera. Comenzamos de inmediato con el detalle de las informaciones porque durante este año, Nati, el OIJ ya atendió 9 escenas con doble homicidio. Bueno, y el caso más reciente que las autoridades están investigando en este momento ocurrió el martes en horas de la noche en la zona de Limón. Tan solo en los primeros meses del año, 18 personas se convirtieron en víctimas de 9 dobles homicidios. Este martes se registró el último de estos casos en Limón. 3 hombres de 26, 18 y 23 años estaban dentro de una casa en Valle La Aurora cuando sujetos armados ingresaron y les dispararon. A Prado lo impactaron en la cabeza, el tórax, las piernas y los brazos, mientras que a Peralta en el tórax y las piernas. Ambos fallecieron en el sitio. A López lo trasladaron en vehículo particular al Hospital Tonifacio. Muchas veces son personas que pertenecían a esa misma estructura criminal, que son conocidos y conocen las vulnerabilidades que contienen las infraestructuras en las cuales viven y que son vulneradas fácilmente por estas estructuras criminales. El 2024 cerró con 57 de estos casos y 114 víctimas. Y en lo que va de este año se reportan 9 casos con 18 víctimas. El primero de los casos se registró el 24 de enero en Liberia, el 30 de enero en La Carpio, el 12 de febrero en Heredia, el 8 de marzo en Santa Bárbara de Heredia, el 13 de marzo en Limón, el 16 de marzo en Atillo, el 18 de marzo en Pavas, el 7 de abril en Alajuelita y este último caso en Limón. Se debe a que estos grupos utilizan a los mal llamados gatilleros. Los gatilleros son personas con bajos conocimientos en armas que, por abaratar el costo del ajusticiamiento, los utilizan los grupos criminales para ejecutar a sus víctimas. Esto conlleva a que estos gatilleros eliminen a personas que son inocentes y que no tienen parte en la estructura criminal o parte en los objetivos que tienen estos grupos para ejecutar. En el caso de Alajuelita, al parecer gatilleros acabaron con la vida de 2 personas inocentes al confundir el vehículo en que viajaban con el de sus objetivos reales. Qué lamentable que este tipo de incidentes donde hay más de 2 víctimas son poco frecuentes, que realmente tengan un objetivo matar a las 2 personas. La mayoría son víctimas colaterales que están en el momento y en la hora menos indicados. E incluso también este año y a finales del año pasado se atendieron, Nati, varios casos de triples homicidios. Hablábamos más temprano de si era un tema, como usted bien lo indicaba, donde lamentablemente estaban sumando víctimas inocentes debido a que lamentablemente los sicarios, ¿verdad? Pues teníamos el debate de si decir eran menos profesionales ahora que antes, pues llegan prácticamente a disparar, como decimos popularmente, a lo loco, aunque el objetivo sea uno de las varias personas que van, por ejemplo, en los vehículos, pero que esa situación de disparar de una manera más sin control. Está válido decirlo. Genera estas situaciones, ¿verdad? Sí. Y también que los grupos criminales están trabajando de tal manera de que, pues, si hay 2 objetivos en un mismo vehículo, pues también
van a aprovechar el momento. Es una Por muy supuesto. triste realidad. Cuando lamentablemente tal vez la persona no tenga que ver o esté relacionada, pero no era el objetivo mortal al que se estaba refiriendo. Y este tema que vos estás tocando, que yo creo que responsablemente, ¿verdad?, es de saber si se les dice o no mal a los gatilleros. Pero lo cierto es que es la verdad, las mismas autoridades lo han dicho, son personas jóvenes que son reclutadas, chiquillos, por cualquier cantidad de dinero, se les da una pistola cuando nunca han tocado una y lo que hacen es darle un objetivo y nada más dispare. Y se ha visto en los videos, se ven las investigaciones, los mismos agentes del OIJ lo han confirmado, son personas que lamentablemente, hemos hablado de las escuelas de sicariatos, no tienen experiencia para disparar y hacen y cometen este tipo de incidentes donde se va más de una víctima mortal. Antes podríamos decir era más estratégico, como más planeado estos tristes ataques, ¿verdad? Ahora se dan prácticamente a cualquier hora del día y en cualquier lugar. Y antes, años atrás, en nuestros tiempos que andábamos ahí en la calle, que lo decían muy bien las autoridades, los jefes policiales del OIJ años atrás, que habían códigos de que si la persona víctima andaba con un menor de edad, no le iban a disparar a ciertas horas del día, en ciertos lugares, frente a escuelas, frente a colegios, en la calle pública no se hacía, y ahora ya nada de eso se siente. Muy ni triste se ve. a lo Muy que hemos lamentable, llegado. Muy lamentable. Cambiamos de tema y que tiene que ver precisamente con bandas criminales dedicadas al narcotráfico y al lavado de dinero, porque en lo que va del año la policía decomisó ya poco más de 20 millones de colones en efectivo. Esto en las fronteras de nuestro país, principalmente en los aeropuertos. Vea qué interesante, las autoridades ya tienen hasta elegidas cuáles son esas nacionalidades que usualmente tratan de salir de Costa Rica con grandes cantidades de dinero en efectivo. Estamos hablando de chinos, estadounidenses, europeos y canadienses. Y los ticos no nos quedamos atrás. Este miércoles, Interpol y la DEA extraditaron a 2 mexicanos. Se trata de un hombre de 39 años de apellido Michel y una mujer de 52 años de apellido Landeros, quienes tenían una orden de captura internacional. El 12 de julio del 2024 detuvieron a Landeros cuando llegó al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. De acuerdo con la investigación de la DEA, está vinculada con una organización de tráfico de drogas y lavado de dinero que operaba en Estados Unidos entre el 2021 y el 2024. Era quien se encargaba de mover grandes cantidades de dinero, presuntamente producto del tráfico de drogas. El 13 de junio de ese mismo año detuvieron a Michel, quien es requerido por Estados Unidos al ser sospechoso de efectuar transferencias electrónicas de varios millones de dólares en criptomonedas hacia organizaciones mexicanas, que se presume son producto de las ventas de drogas. Este tipo de trabajos operativos vienen a reforzar el compromiso que tiene el organismo de investigación judicial, la oficina de Interpol, para poder realizar estas acciones que permitan llevar a las personas requeridas por otras autoridades internacionales para que estas personas puedan ser juzgadas ante los delitos que se les atribuyen. Así como estos casos, tanto en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría como en fronteras, las autoridades detienen a quienes quieren ingresar o salir con dinero de dudosa procedencia. Se registraron casos de intento de salida a Nicaragua. Asimismo, y en aplicación a la ley de extradición, es importante mencionar que nuestro país ha ratificado tratados internacionales con otros países para colaborar con este flagelo que tanto daño ocasiona en nuestras sociedades. Todo un apego, por supuesto, a los derechos humanos. La importancia de este tipo de actividades que se generan en nuestro país es básicamente la protección del sistema financiero, combatir el crimen organizado y fortalecer los lazos con relación a los países con los cuales Costa Rica ha ratificado tratados internacionales. Costarricenses, chinos, estadounidenses, europeos y canadienses son quienes intentaron cometer estos delitos este año. Bueno, y lamentablemente un joven de tan solo 18 años fue la víctima mortal de un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este miércoles. De acuerdo con testigos, se escuchó un fuerte estruendo y al salir observaron al motociclista a un lado de la carretera. Según se presume, el joven tenía poco de haber comprado este vehículo que aún aparece a nombre del dueño anterior. Al parecer, fue un automóvil que como que estaba rayando y chocó contra una motocicleta.
pues hay un muerto lamentablemente, pero nada más fue eso. Yo salí de mi casa, escuché el golpe, de una vez yo pregunté que si había heridos, me dijeron que llamara a la ambulancia, automáticamente yo agarré mi celular, llamé a la ambulancia, veía el tránsito, di la dirección, si hubo heridos o no. No me quise acercar mucho a la escena por el hecho de que no sabía realmente lo que estaba pasando. Y un conductor fue detenido hoy en Quepos luego de que en apariencia tratara de evadir un retén policial. Los agentes incluso le tuvieron que disparar a las llantas de su vehículo para poder detenerlo. Según las autoridades, al día unos 4 conductores en promedio tratan de fugarse de este tipo de retenes. Para. Así fue detenido este hombre en Quepos. En apariencia, el sujeto habría evadido un retén policial. Tras intentar escapar, los oficiales incluso le dispararon a las llantas para detenerlo. Luego de que el conductor se detiene, fue abordado por los policías, quienes se dispusieron a inmovilizarlo. Debe tener mucho control emocional, mucha seguridad y capacidad para manejar una situación de crisis, misma que puede poner en riesgo su vida, la de los compañeros o la de cualquier persona que por una u otra circunstancia esté en el lugar donde se realiza el retén o sea producto de una situación de revisión. La forma en la que lo detienen y lo tiran al suelo, incluso le golpean la cabeza, no es ideal en estos casos. Por día, 3 a 4 sujetos son detenidos luego de intentar darse a la fuga. La licencia, la cédula, lo que antes. ¿Qué es lo que usted quiere, papi? Nada, gane, identifíquese. No juegue vivo, identifíquese. No, papi, ahí está la moto. No, identifíquese. Llévesela, papi, llévesela. Se identifica. De la moto, no. Este gremio en particular recibe un entrenamiento especial, un entrenamiento que le permite no salirse de sus cabales, ya que muchas veces portan fuerza mortal en la cintura, portamos armas de fuego, portamos gas pimienta, portamos varas policiales y sobre todo somos depositarios de la autoridad judicial o de la autoridad policial o de la autoridad del gobierno. Por eso, en el entrenamiento se reitera mucho y se recalca mucho el autocontrol. Hasta el momento no hay pronunciamiento del Ministerio de Seguridad Pública por esta detención. En uno de los últimos retenes ocurridos esta madrugada, 3 hombres fueron detenidos por oficiales del GAO. Portar 1 kilo de marihuana, una pistola y 900.000 colones en efectivo. Y tal como ocurrió hace unas semanas en Limón, hoy se dictó otra condena donde el cuerpo de la víctima aún no aparece. Bueno, y la sentencia precisamente que hace el tribunal es una sentencia de 72 años de cárcel para los sospechosos por 2 delitos en específico, que es la desaparición y el homicidio, a pesar de que no se encuentre el cuerpo. Cristian Fallas tiene el detalle de esta información, vamos de inmediato con él. Cristian, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Las buenas noches para todos. Acá en los tribunales de Goicoechea, al día de hoy se dictó esta sentencia condenatoria para 4 personas y también de absolución para 1 de los imputados. En total eran 5 señalados por el Ministerio Público sobre lo que fue la privación de libertad de la víctima y también el homicidio, de acuerdo así establecido por la investigación, donde este hecho empezó exactamente en el sector de Los Yoses, en la ciudad capital, y terminó hasta el sector de Esparza, sin que hasta el momento se sepa el paradero de esta persona. Lo cierto del caso es que el día de hoy se dictan estos 72 años de prisión, tal y como ocurrió en el caso de Cristel y Naomi, las jóvenes limonenses, quienes tampoco han aparecido sus cuerpos, pero aún así se logra esta sentencia condenatoria allá en los tribunales limonenses, y el día de hoy también ocurre acá en los tribunales de Goicoechea. De acuerdo a la investigación, la desaparición de la víctima se dio el 25 de agosto del año 2022. Ese día, cerca de las 7 de la noche, 2 amigos circulaban en un vehículo por Los Yoses, en la ciudad capital. Cuando uno de ellos se bajó, fue interceptado por varios sujetos, quienes lo privaron de su libertad. Y luego, de acuerdo al caso, lo habrían llevado hasta el cantón de Esparza, donde se le perdió el rastro hasta la fecha. Hoy se condenó a 4 sujetos y se absolvió al amigo del desaparecido. Se absuelve toda pena y responsabilidad del encartado Luis Mauricio Esquivel Mendieta por los delitos de privación de libertad agravada y homicidio calificado que se le venían atribuyendo en perjuicio de Guido Andrés Alpizar Valverde. Lo anterior en aplicación del principio universal de indubio pro reo.
se declara a Fernando Alberto Restrepo Ayón, Moisés Steven Monje Valverde, Juan Ignacio Picado Jiménez y Kevin Daniel Camacho Gómez, autores responsables del delito de homicidio simple, así recalificado por el tribunal, cometido en perjuicio de Guido Andrés Alpizar Valverde, y en esa condición se les impone la pena de 18 años de prisión a cada uno de ellos. Pese a que el Ministerio Público siempre insistió en acusar al amigo del desaparecido, para el Tribunal Penal las pruebas no fueron suficientes o contundentes para una condena. Para el tribunal es muy extraño la situación de cómo usted actúa y cómo se da la situación. Sin embargo, no, como indicó el juez Sánchez, no se llega a la certeza de que usted efectivamente tuviera algún conocimiento o alguna coparticipación con los otros coimputados de lo que iba a suceder ese día. Y al no llegar a esas certezas, que se le absuelve a usted por duda. Varios videos y seguimiento del OIJ desembocaron en la identificación plena de los acusados y posterior condena. Un plan con claras funciones de los imputados, apuntó el tribunal. Los indicios con los que ha contado el tribunal y con los que se ha inmediado durante todo el debate, pues apuntan precisamente a la participación delictiva de ustedes en este hecho delictivo, que al final de cuentas, de lo que logra establecer el tribunal a partir de la tesis acusatoria, es que ustedes dieron muerte, en este caso, a don Guido Andrés Alpizar Valverde. La tesis de la Fiscalía es que este asesinato y desaparición fue por un tema de problemas económicos. En otra sentencia condenatoria, pero en los tribunales de Alajuela, en este caso la Fiscalía logra junto al OIJ que se condene a un grupo ligado a lo que se conoce policialmente como tumbonazos de droga, pero además, y de acuerdo a la investigación, este grupo alquilaba armas de fuego y, escuchen ustedes, también insignias policiales a otros grupos narcotraficantes. La prueba aportada por la Fiscalía Adjunta de Alajuela permitió evidenciar que 7 personas son responsables de cometer los delitos de transporte de droga, acciones con armas prohibidas, tenencia ilegal de armas permitidas y uso de uniformes e insignias policiales. En esa misma fecha, investigadores judiciales observaron el movimiento sospechoso de carros y personas en las inmediaciones de un condominio y un supermercado en La Guásima. A raíz de ello, el día siguiente se realizó un retén, el cual permitió la detención de 6 de los imputados, quienes sustrajeron 36 kilos de cocaína y un vehículo en una casa. Una finca aquí en los alrededores se están dando una especie de allanamientos policiales, que se observan individuos con vestimentas del OIJ. Posteriormente siguen ingresando otros incidentes que indican que la situación se ve muy sospechosa. Evidentemente la policía se apersona al lugar o se dirige hacia el sitio. La gente sigue informándonos de que los vehículos que están en el lugar participando de las diligencias salen huyendo a alta velocidad de la zona. Se genera todo un cierre, un dispositivo de cierre por los distintos sectores y se logra la ubicación de 2 vehículos. En el operativo, la mujer huyó, sin embargo fue detenida cuando se presentó a firmar a un centro penal, ya que tenía un beneficio en otro proceso. Estos robos entre bandas ocurren porque el tráfico de drogas mueve grandes sumas de dinero y los grupos criminales buscan apropiarse de estos envíos de droga sin asumir los costos de producción o transporte. Durante su captura, se decomisaron armas de fuego, chalecos antibalas con la leyenda Policía OIJ, herramientas, radios de comunicación, entre otra prueba relevante. Bien, acá se cierra este capítulo en cuanto a lo que es el debate como tal. Se cierra con esta condena para estas 4 personas, 18 años para cada uno de ellos por homicidio simple, la absolución para el 5º acusado y quien era amigo de la víctima. Y también en este caso lo que sería ¿dónde está esta persona? Esta herida abierta que queda para la familia, ese sinsabor todavía también para la Policía Judicial y para la Fiscalía, porque no se ha logrado determinar exactamente el paradero de esta persona, como lo vimos en la información, que fue privado de su libertad en el sector de Los Yoses y terminó hasta en el sector de Esparza, donde lamentablemente se pierde su rastro. De momento, una información que les tenemos acá desde los tribunales de Guaycochea, el informe de Cristian Falla Vidal, Extra Noticias. Gracias, Cristian, por la información. Bueno, y antes de seguir con más informaciones sobre los sucesos, vamos a invitarlos de nuevo, Nati, a nuestros amigos televidentes a que puedan darnos su opinión sobre si consideran
que el presidente debe voluntariamente renunciar o no a su inmunidad, dada la circunstancia y la acusación que tiene de la Fiscalía por el caso del BCY. Y ya va a aparecer ahí en su pantalla tanto el código QR con el cual usted puede ingresar y realizar su votación, y también veremos, podríamos decir, un primer corte de cómo van estas consultas con nuestros televidentes. Queremos ver qué opina usted, si debe o no debe el presidente de la República, Rodrigo Chávez, entonces realizar la renuncia de su inmunidad para poder presentar el caso que actualmente se encuentra el Ministerio Público, bueno, actualmente ahorita en manos de los magistrados. Así es, así es. Pero más adelante iremos con ese nuevo corte. Hay un tema interesante y un video, porque Alberto Cuadra siempre nos trae esos videos que nos sorprenden y que me parece increíble lo captado de la falta de respeto de una persona hacia la autoridad. Totalmente. Escupió incluso a oficiales de la fuerza pública, quienes se vieron, por supuesto, que obligados a actuar. Esta persona al final quedó detenida. Alberto, si usted nos puede dar más detalles. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Muy lamentable, así es, porque es un comportamiento que no debemos ni replicar, no debemos de realizar de ninguna forma, y menos a la autoridad. Esta persona sí, pues tuvo un problema, un altercado anteriormente, antes de que fuera abordado por la policía. Y es que iba en su vehículo en la madrugada de este lunes en el sector de San Joaquín de Heredia, cuando en ese momento pierde el control, ingresa a un patio de una casa, pierde el control, ahí las personas, vecinos se despiertan en la madrugada y llaman a las autoridades, y es ahí donde llega la policía. En ese momento esta persona empieza a gritarles e inclusive empieza a retarlos a pelear. Vean cómo hace. Vamos a escuchar un poco el ambiente. No se dejen, policía, no se dejen. No se dejen. Bueno, ahí mantenía un cierto espacio ahí. Ahí donde llega, es donde empieza también a ponerse más agresivo el hombre, e inclusive llega a escupirle los pies a los oficiales que están en estos momentos realizando este abordaje. Él reclama de que en los alrededores hay venta de droga y que él, pues, deberían de estar haciendo eso en vez de estar deteniéndolo a él, pero bueno, como vemos, es un comportamiento realmente lamentable. Ahí está, como ustedes ven, pues llamando, los mismos vecinos inclusive hasta le dicen a los policías que actúe, ¿verdad? Que están esperando que haga algo, ¿verdad? Incluso cuando ya lo detienen, se escucha en el video donde los vecinos dicen, ya duraron mucho, ya era hora de que lo hicieran, ¿verdad? Porque pasaron varios segundos, bueno, incluso minutos de esta actitud totalmente reprochable. No sé si tenemos el video total donde incluso llegan y lo abordan de inmediato, ¿verdad? Y ahí es donde la gente empieza incluso a aplaudir, ¿verdad? Para dejar un poco ahí el ambiente. ¿Verdad? Sí, escuchemos ahí, vamos a ver si está. Vamos, él empieza incluso, ahorita lo vamos a escuchar, ya casi, ahí donde lo van a tener. Suficiente, está bueno. Está bueno. La verdad, Bueno, aplausos y todo, ¿verdad? Ya el bullicio era demasiado. Y la empieza gente a pedir que iba a ayuda trabajar. ahora. ¿Ah, sí? Así es. ¿Pide ayuda? Sí, claro. Ahí empezó a llorar el hombre, empezó a pedir ayuda y todo, y le dice a un señor, ahora sí está pidiendo ayuda, ¿verdad? O sea, es parte de las situaciones que nosotros podemos evidenciar actualmente con muchas personas que pueden grabar, ¿verdad? Lo que está pasando en sus casas, nos mandan los videos o nos mandan el link, y donde podemos observar ese tipo de comportamientos, y como dijimos anteriormente, es irresponsable primero por manejar en ese estado, ¿verdad? O sea, se nota a leguas de que esa persona no está en sus 5 sentidos, y después enfrentar a la autoridad, escupirlos, maltratarlos, y me imagino que, bueno, ya fue llevado a la fiscalía, ¿verdad? Posiblemente va a tener, pues, que tener algún tipo de medida, obviamente por falta a lo que es la autoridad y también lo que es hacer alboroto en público y demás, pero pues me imagino que la goma moral, como decimos popularmente, va a ser peor cuando él se vea en esas situaciones, ¿verdad? Posiblemente se lo hayan llevado a celdas y lo dejan
dejan durmiendo ahí toda la noche, ¿verdad? Para que se le pase la cólera que tenía y probablemente al día siguiente ya le hacen algún parte y demás. No da como para una agresión. Asumo que no golpeó a los policías tan fuerte, Alberto, no se ve en el video que haya una agresión mayor. Sí, daños posiblemente a lo que sería una casa y la entrada también de una vivienda que tendrá que pagar, asumir los daños, ¿verdad? Claro, claro. También nos vamos hasta el sector de Turrialba, Alberto, porque la policía le venía siguiendo el rastro a una banda de asaltantes, un grupo que principalmente buscaba a conductores de plataformas como Uber para asaltarlos y hoy lograron detenerlos. Era un vehículo que ya había sido identificado por cámaras de seguridad en muchas zonas, inclusive acá de San José, donde las características, la cantidad de personas y también las personas que manejaban y que estaban dentro del vehículo coincidían con una banda que estaba realizando asaltos a conductores de Uber, conductores de plataforma, que incluso pues en muchos de estos casos estos conductores resultaron heridos y gravemente heridos, e inclusive se está investigando también un posible fallecido. Así que por dicha se está en estos momentos ya teniendo individualizadas a ciertas personas. Esta detención se logró en el sector de la Suiza, en Turrialba, luego de que también algunas personas identificaran ese vehículo y también le dieran seguimiento hasta este sector donde ya pues fue imposible para ellos huir cuando llegaron y se enfrentaron a la policía, o por lo menos llegaron y vieron que estaban en esos momentos en un retén en carretera y ya no pudieron seguir ni continuar su viaje. Tranquilidad para los conductores, claro. Un poquito al menos, sabiendo que ya detuvieron a esos delincuentes que los estaban atacando constantemente. Una situación que se da muy seguido, ¿verdad? Nosotros casi que todas las semanas vemos algún tipo de asalto, algún tipo de daño, algún tipo también de herida a estas personas que trabajan en ese tipo de plataformas y que tienen mucha exposición, no saben a quién van a montar, aunque tienen perfiles. A veces estas personas pues alteran los perfiles, o hay algunas aplicaciones que tienen un nivel de seguridad más laxo, y es ahí donde pues se aprovechan para realizar este tipo de asaltos, quitarles el dinero también, que ahora pues se puede pagar en efectivo, e inclusive hasta robarles sus vehículos. Lo bueno de este tipo de acciones policiales es que al publicarse en medios de comunicación, la gente puede identificarlos y decir, a mí también me pasó, pero yo no quise ir a denunciar. Vayan, denuncien. Si ustedes también han sido víctimas de estas personas, ya vieron el vehículo detenido por la policía, ya escucharon la información que Alberto les ha dado. Si usted siente que ha sido víctima de ellos, vaya de una vez al Ministerio Público y ponga la denuncia, porque todas estas denuncias suman y suman las causas que podrían generar que ellos no salgan de la cárcel. Entonces, si aportamos con nuestras denuncias, podríamos hacer la diferencia. No solamente eso, antes de cambiar de tema, ellos tenían un amplio tenían muchos antecedentes. Imagínate. Y también habían pasado una serie de veces también importantes ante la Fiscalía. Tenían unas pasadas también, eran viejos conocidos de la policía, se les relaciona mucho con el traslado de droga, el robo y el asalto también, así que se habla de personas bastante peligrosas que el día de hoy pues nuevamente fueron detenidas. Ahora vamos a ir a un caso, Alberto, que aunque muchos dirán, ay, pero por una bolsa de café, sí, por una bolsa de café que se suma y se suma y se suma, como esos delitos hormiga, es una millonada lo que logró llevarse un sujeto apodado. Yodito. Detuvieron a Yodito. Yodito porque hacía una muy buena elección de café. El más amargo de todos los yoditos para los comerciantes, porque este video fue publicado por la Policía Municipal de Escazú, una policía que usualmente pues tiene casos muy importantes. Recordemos el de la bomba Molotov, recordemos el de los sicarios también, el sector de en los altos, digamos, de las montañas de Escazú también. Y este en particular a ellos les llamó mucho la atención porque esta persona se dedica al robo de café, pero café gourmet, café que es muy caro. O sea, cada una de estas bolsas puede estar costando 6,000 colones, 7,000 colones, café de muy alto valor, y esta persona rápidamente se llevaba unos 4 o 5 en su bolso, iba caminando, y este tipo de golpes lo había realizado en al menos 10 ocasiones en varios de los supermercados, pulperías, mini super de la zona. Ya estaban cansados, las personas lograron identificarlo mediante este video, llamaron de inmediato, ahí lo vemos donde estaba él actuando, llevaba una canasta donde él hizo como que iba a ir a la caja, y es ahí donde más bien lo pasa al bolso y se desaparece. Y es minutos después, donde es abordado por la Policía Municipal de Escazú y donde les descubren que llevaba esa gran cantidad
de bolsas de café. Recordemos que esto es denominado robo hormiga, que le causa mucho daño a los detallistas, a todos aquellos dueños de comercios muy pequeños. Tal vez podemos decir que es digamos, que es una bolsa que no cuesta mucho, pero si sumamos toda esa cantidad de robos que se dan en un año, podrían alcanzar entre más de 400 a 500 millones de colones al año. Imagínate la cantidad, sí, es una causa bastante fuerte si se unen todos los comerciantes que se ha visto ¿Qué era lo que se decía ahora? A mí me llama la atención, él cree que ahí no hay cámaras, increíble. que después se va a hacer una esquinita y va a sacar y va a poner ahí, que no habrá cámara, lo hace con una tranquilidad. Claro, posiblemente también piensa que es la cantidad de lo que él se está robando no significa gran cosa como para que lo vayan a detener o para que le vayan a perseguir. Sin embargo, si hay una cantidad de denuncias importantes, esta persona va a ir a la cárcel por la situación reiterativa que ha causado daño a la sociedad y que también pues, le está causando daño también a los comerciantes. De esa canasta pasa como 10 paquetes a su bolso. Y como bien usted lo indicaba, son paquetes. Ni siquiera es el medio kilo, ¿verdad? Para los que compramos café, son bolsas usualmente de 340 gramos, ni siquiera es el medio kilo y que andan aproximadamente. También puede ser que sea en grano. Y ahí hay de todo, pero es buen café. Entre, como dijo Alberto, entre 6 y 7 mil colones esa bolsita. Bueno, imagínense, 10 paquetes que acabamos de contar a los compañeros. 10 paquetes, ¿verdad? Multiplíquelo por lo que puede costar. 70 mil colones. Imagínate. Vamos a ver si lo podemos ahí. 10 paquetes, dicen los chicos que llevan. Yo lo que estoy tratando de ver es el tipo de café que está llevando, porque si es una persona que tiene una lección fina. Imagínense que eso lo hiciera por día, ¿cuánto? O sea, es un salario prácticamente, ¿verdad? Importante que lo que estaba haciendo. Y también detrás de todo eso, recordemos que esa persona no se va a tomar todo ese café. Hay un mercado negro, hay alguien... casi. Hay alguien que, como decimos, la receptación, ¿verdad? Alguien que llega y se presta también para comprar esa mercadería que es robada. Así que es toda una línea y que, bueno, por lo menos se cortó ahí. Vamos a ver qué es la determinación. Vamos a estar llamando a la policía de Escazú para ver cuál fue la determinación en ese caso de los jueces, pero pues esa es una situación que se ve todos los días y que es bueno también evidenciarla porque es parte del daño que tienen muchos comerciantes en nuestro país. Lo cierto del caso es que hoy, al menos hoy, este hombre se quedó sin tomarse el yodito. Uno y en la delegación no creo que haya de ese café. Uno realito, ¿verdad? No tan caliente ni tan fino. Pues le haremos seguimiento a ver qué pasa con yodito. Pasamos de esta situación, ¿verdad? Que es cosa todos los días a una lamentable, un suceso bastante lamentable y triste que vamos a ver en este video, Alberto, y que involucra a un niño. Qué imágenes impactantes. No. Y lo más increíble es que vamos a verlo también varias veces, tal vez en cámara lenta, en los videos. La que va manejando es una conductora, va a la par un señor con una niña o una bebé en brazos, colisionan con un motociclista, la motocicleta sale volando y eso rojo que pasó por ahí, ese es el motociclista. Quedó prensado entre la acera o esa parte, digamos, del local y la acera y el vehículo. Lo salvó, nos estuvimos viendo el video, que el vehículo pega primero la parte izquierda, donde está el silbín todavía encendido, donde está la luz. Eso salvó de que no pegara su cabeza o no lo estripara, como decimos popularmente, ¿verdad? O sea, no lo impactara. Vean de nuevo, esto fue un milagro. Ahí quedó el señor, el muchacho es un joven, dicen, y que en esos momentos pues ya está fuera de peligro, se fue llevado al hospital, pero es impresionante, ¿verdad? Este accidente, ¿verdad? Inclusive vemos varias situaciones que no se deben de dar. Primero, bueno, a la alta velocidad posiblemente, ahí tuvo que existir algún tipo de irrespeto a la señal de alto, pero también que un bebé en brazos en la parte delantera, o sea, y posiblemente sean los papás o familiares, ¿verdad? ¿En qué estamos pensando? A veces todo lo que estamos viendo ahí es lo que no se debe hacer, ¿verdad? En carretera. Yo pienso en el momento de bajarse uno del carro sabiendo que hay una persona prácticamente debajo o pensado entre el bumper. Y lo corrió, es que estaba pensando, ¿por qué se volvió a montar? Ella corre el carro. Sí, no sé si tiene audio el video porque inclusive se oye el llanto del bebé y donde el señor dice, no lo corra. Bueno, no sé qué haríamos nosotros en ese... Sí, no sabría decirte si la persona está pidiendo ayuda y usted puede correr el vehículo. Lo que hace uno, ¿verdad? Que bueno, por lo menos lo que pensaría uno es socorrer a la persona que está herida, ¿verdad? Y que uno tal vez, aunque sea como sea, si uno tuvo la culpa o no, no dejar como que si fueran simplemente un objeto, ¿verdad? Tratar de ayudarle. Así que esta es la cantidad de información que les teníamos para el día de hoy. Vamos a ver si vamos a ver con ambiente esta vez.
señor, déjelo ahí, y el bebé llorando, ¿verdad? Entonces, es muy gráfico todo, ¿verdad? En realidad nosotros lo hacemos porque simplemente es el reflejo de lo que se vive en nuestras calles y también todos debemos de aprender, ¿verdad? De cada uno de estos sucesos, de cada una de estas imágenes que son realmente pues, muy impactantes, de cómo debemos de actuar a veces, cómo debemos o lo que no debemos de hacer también, que a veces lamentablemente muchas personas piensan que montarse en un vehículo y manejar es simplemente eso, sino que no hay nadie más en carretera, que no podemos, o que nosotros somos los reyes de la carretera y que somos los únicos que importamos, y así no es, ¿verdad? Cada ley de tránsito, cada raya de esas, cada señal importa y está por algo, y es por eso que debemos de evitar cada vez más los accidentes. Alberto, muchísimas gracias por toda esta información traída esta noche. Con gusto. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. Y ahora pasamos también a información que tiene que ver con los próximos días, Semana Santa, pues a veces resulta inevitable como no antojarse de, ¿por qué no?, aprovechar esos días libres y darse un paseo. Ahora, está la pregunta de si se cuenta con el dinero para poder hacer este viajecito, aunque sea a lo interno del país, o si eso implica una deuda. Bueno, es que el problema es que los ticos, ¿verdad?, dejamos todo para último y lamentablemente no tenemos una educación financiera que nos hayan enseñado desde chiquititos a ahorrar, a prevenir, y queremos viajar en Semana Santa, pero no hay ahorros. Eso nos genera deudas porque pasamos tarjetazos y también estrés para ya después de la Semana Santa, de dónde sacamos el dinero. Gustavo Castro trabajó ese tema hoy, nos tiene el siguiente reporte desde nuestra sala de redacción. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué tal? Muy buenas. Ya la Semana Santa está a la vuelta de la esquina y aunque muchos quisieran viajar, por ejemplo, a la playa o a otro destino turístico, no todos tuvieron el tiempo o las posibilidades de planificar desde el punto de vista económico. Y por eso se podría generar eventualmente un estrés. Para ello, en la siguiente nota brindamos una serie de recomendaciones. Playa o montaña. Ambas opciones suenan muy bien para la mayoría de los vacacionistas, pero para pasear es necesario planificar. Las cosas deberían pensarse con un poquito de cuidado. Hay que tener presente que las tarjetas de crédito usualmente tienen tasas de interés muy altas, que hay créditos personales o créditos de consumo que se podrían obtener de un banco para financiar las vacaciones, pero esos créditos tienen tasas de interés también muy altas. Nunca se recomienda consumir viajes o endeudarse para viajes en función de emociones impulsivas o en función de la emoción del momento, porque luego es donde vienen las diferentes deudas, donde vienen luego las diferentes tarjetas de crédito y luego donde viene el desequilibrio financiero. Por lo tanto, si usted no planificó sus vacaciones, si usted no ahorró y quiere irse a la playa de forma eventual e inesperada, lo que tienen que hacer es calcular eventualmente cuál es su capacidad de pago. No todos se prepararon para un viaje costoso esta Semana Mayor. Bueno, en esta ocasión nosotros no concretamos un ahorro suficiente que estimamos como para salir a vacacionar fuera de San José. Creo que esta Semana Santa nos corresponde quedarnos en casa, compartir en familia. ¿Algún paseíto, qué sé yo, a la sabana, algún parquecito, algo así, tal vez de un día? Tal vez en un espacio libre y gratuito, probablemente sí. La situación ahorita está difícil, entonces tiene que ser cerquita aquí, estilo sabana, tal vez Parque de la Hoja, lugares muy cercas de aquí, Heredia, Cartago, no hay más para ir como antes que se iba a la playa Guanacaste. La primera recomendación es un presupuesto detallado. Que incluya todos los gastos posibles como el transporte, el alojamiento, las comidas y las actividades que se van a realizar para tener una idea clara de cuánto es lo que se va a gastar. Como segundo consejo, no exceder en el crédito. Las tarjetas de crédito, obviamente de forma responsable y planificada, ya que ofrecen recompensas o puntos por compra de viajes. Como tercer aspecto, compare precios y busque promociones. Se recomienda buscar opciones más accesibles o opciones gratuitas que estén cercanas a donde vive la familia y que puedan disfrutar de forma sana de la naturaleza. Un cuarto detalle, ahorre con anticipación y no se estrese. Con un ahorro programado
y que estas vacaciones que se supone que son para disfrutar en familia no afecten directamente la liquidez. Como quinta recomendación, cuidado con los precios de los productos de temporada, pues muchas veces aumentan para sacar provecho del momento. Desde el punto de vista emocional, también es clave controlarse. Nada hago con irme y gastar un montón de dinero y después regresar y tener un estrés mayor por no poder cumplir con mis responsabilidades porque incluso ya debo dinero. Yo debo ajustarme a mi realidad. Esto incluso me puede hacer sentirme mejor. Los especialistas recomiendan evitar entusiasmarse si antes no sacó cuentas. Bien, vamos entonces puntualmente con algunas recomendaciones que ya veíamos por parte de los expertos. El presupuesto anticipado. Un aspecto importante es que el presupuesto sea realista, que usted no comprometa sus finanzas a futuro y que aparte de ello tome en cuenta los compromisos que de por sí ya se tienen, como los servicios, como las facturas, alquiler de vivienda, si es el caso, o también el uso del combustible para el vehículo. Otro aspecto es evite el uso excesivo del crédito, por ejemplo, de tarjetas y también de préstamos, que si bien es cierto, en muchos casos pueden resultar tentadores, hay que revisar también, por ejemplo, tasas de interés y la periodicidad de los pagos. Vamos a otras dos recomendaciones. En este caso, compare los aspectos, los precios, por ejemplo, en transporte, también en alojamiento y, por supuesto, en alimentación. Tres aspectos fundamentales dentro de un viaje con la familia. Otro de los aspectos es busque promociones, lo que son descuentos, también algunos paquetes e incluso cuáles beneficios le ofrece algún tipo de convenio que usted posea. Pasamos a tres recomendaciones más. Ahorre con tiempo, cuidado con las decisiones de última hora, esa parte emocional de la que nos hablaba el psicólogo para evitar este tipo de contratiempos a futuros. No se estrese, no se deje llevar por las emociones y cuidado con los productos de temporada, ya que, por ejemplo, los enlatados, los atunes, las sardinas, muchas veces los comercios se aprovechan de que es un producto estrictamente de temporada para inflar un poco sus precios y de allí también la recomendación de comparar y poner cuidado a ese tipo de aspectos. Un informe de Gustavo Castro para Extra Noticias. Como un ajedrez, así comparó el mandatario de nuestro país. ¿Cómo va a manejar la acusación realizada por la Fiscalía General de la República en su contra? Esto y más tendremos al volver de la pausa. Precisamente la pregunta de esta noche en nuestra mesa de análisis: ¿debe el presidente Rodrigo Chávez renunciar a su inmunidad por la acusación ante el caso del BESIE? Díganos si está de acuerdo o no mediante www.diarioextra.com/vote. Ya pueden darnos sus opiniones. Volvemos después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Tal y como se lo decía antes de ir a la pausa comercial, el presidente Rodrigo Chávez ya se refirió respecto a la denuncia o la acusación realizada por el Ministerio Público con el caso del BCIE y dijo que lo iba a manejar de una manera deportiva, diríamos, porque el ajedrez es un deporte. Lo comparó con la estrategia del ajedrez y dijo que no tenía por qué adelantar cuál podría ser eventualmente su estrategia o si revelaría o no la posibilidad de renunciar voluntariamente, como lo hablábamos ayer, a la inmunidad. Bueno, yo quiero invitarlos porque precisamente por esa razón, vamos a ver si tenemos ahí la pregunta, don Eric, volverlos a invitar a que puedan ingresar. Queremos saber su opinión con respecto a este caso específicamente. Puede acceder con su teléfono en modo fotografía, lo acerca a la pantalla y con el código QR puede ingresar de inmediato. Y queremos saber si debe o no debe el presidente renunciar a su inmunidad. Tenemos un 54% de las llamadas que dicen que sí, debe renunciar, y 46% dice que no. Dice que no. Rolando Rivera nos acompaña aquí en la mesa de análisis. ¿Qué tal, Rolo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nati, Kenneth. Buenas noches. Bueno, creo que ese 56% es lo que hablábamos el día de ayer, de que si lo hiciera por su propia voluntad de renunciar, le daría
un impulso a su imagen. Pero bueno, pues el presidente hoy se abstuvo de decir si va a renunciar o no, y más bien argumentó que entonces va a manejar este tema de la Fiscalía con toda una estrategia comparándola al ajedrez. Vamos a ver la siguiente información. El presidente de la República evitó confirmar o descartar su intención de renunciar a su inmunidad para enfrentar la denuncia por el aparente delito de concusión. Cuando uno juega ajedrez o cuando se mete en combates con mafias criminales o ejércitos, uno no debe decir que está en el mundo de las posibilidades y que no. ¿Para qué? ¿Para qué les voy a decir yo si voy a renunciar, no voy a renunciar? ¿A ellos qué les importa? Según el mandatario, manejará el caso como una partida de ajedrez. Que hagan su jugada, que la sala tercera diga si manda este mamotreto a la Corte Plena, y si la Corte Plena obtiene los 17 votos para mandar ese mamotreto al Congreso, y si el Congreso quiere votar con 38 diputados, en cada acción ellos hacen la jugada, me toca a mí. ¿Para qué les voy a decir yo voy a sacrificar la reina, un caballo, o me voy a ir aquí con un enroque? Para levantar la inmunidad al presidente de la República se requiere el voto de al menos 38 diputados de la Asamblea Legislativa. El expediente se encuentra actualmente en la Sala Tercera. Nos quedamos con el presidente Rodrigo Chávez porque hoy también hubo dos noticias en relación al mandatario y al Tribunal Supremo de Elecciones, que le dio un jalón de orejas al presidente Rodrigo Chávez. Y en Atenas, desde donde se realizó hoy el Consejo de Gobierno, también se expresó el presidente y la ministra de Ciencia y Tecnología en relación a un tema que fue noticia la semana anterior. Sí, correcto, que bueno, pues se suspendió incluso la conferencia a la que había convocado el MICIT. Hoy se dan precisamente las declaraciones con respecto a este tema, que bueno, lo que dice tanto la ministra como el presidente de la República es que el Tribunal Supremo de Elecciones no se puede meter a girar órdenes con respecto a la administración de las concesiones de telecomunicaciones. Pero más allá de eso, también con el recurso de amparo que acoge el Tribunal Supremo de Elecciones, un recurso de amparo electoral, bueno, pues el presidente dice que ante la supuesta beligerancia política, que es una advertencia innecesaria, que es como que el Ministerio Público le diga que no tiene que matar a una persona. Vamos a ver la información. Ante la decisión del Tribunal Supremo de Elecciones de acoger un recurso de amparo electoral por aparente beligerancia política contra el presidente Rodrigo Chávez, el mandatario le restó importancia y dijo que es una advertencia lógica. Un apercibimiento al señor presidente de la República para que se abstenga de realizar manifestaciones o actos que puedan poner en riesgo las garantías efectivas de imparcialidad por parte de las autoridades de gobierno, como lo manda el artículo 95, inciso 3 de la Constitución Política. Sobre el comunicado del tribunal, eso es como que un tribunal penal me mande una carta diciendo se le prohíbe al presidente de la República cometer robo a mano armada, asesinato con alevosía, robo a vivienda, tacha de vehículos. Lo que ellos están poniendo está clarísimo en la ley. El jerarca aprovechó además, junto a la ministra del MICIT, aclarar que el Tribunal Supremo de Elecciones no le corresponde definir cómo operan las concesiones de telecomunicaciones. Al Tribunal Supremo de Elecciones no le corresponde definir cómo operan las concesiones de telecomunicaciones. Esto es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. El 28 de septiembre nos vemos a ver qué pasa. Nos vemos a ver qué pasa. Y tribunal, doña Eugenia Zamora, ¿qué le está pasando a usted? El Tribunal Supremo de Elecciones apercibió una vez más al presidente abstenerse de emitir declaraciones o ejecutar actos capaces de poner en riesgo la garantía de la imparcialidad en los procesos electorales.
Bueno, ahí estaban las reacciones del presidente y también tenemos que hablar de la posibilidad de construir una cárcel en nuestro país. 60 millones de dólares. El gobierno de El Salvador donó los planos de del reciente centro penitenciario que se construyó en ese país centroamericano. Aquí la pregunta es si se tiene la posibilidad económica en nuestro país de ejecutar un proyecto, también si es necesario, porque estábamos hablando de que era, y usted si no me refresca la memoria, Rolando, ¿para cuántos prisioneros? 40.000 aproximadamente. La de El Salvador, sí. La de El Salvador, pero es que es exactamente una réplica. Son los mismos, exactamente. Los privados de libertad que se requerirían serían cerca de 40.000. Y no solamente esa información en relación a centros penitenciarios, sino que también se anunció que se van a pasar a 1.000 privados de libertad a máxima seguridad. Correcto. Pero el mismo ministro dice que solo se tienen 80 espacios. ¿Dónde? ¿Cómo se va a hacer? Es la gran pregunta que Rolando intentó que nos respondiera. No, y vamos a estar dándole seguimiento porque efectivamente hoy Gerald Campos hace el anuncio de que, si bien es cierto, solo hay 80 espacios en el centro penitenciario de la Reforma, hay 80 espacios, hoy ya se trasladaron 100 privados de libertad a máxima seguridad. Entonces, no hubo una explicación de dónde metieron a esas 100 personas. Y el número llegaría hasta 1.000. Así que hay que esperar a ver cuál es la solución que van a dar a esto. Vamos a ver la nota. Vimos cómo se opera una cárcel de máxima. Aquí, lamentablemente, en Costa Rica solo hay campo para 80. Ayer dimos la orden y estamos habilitando 1.000 campos para máxima seguridad. De esta forma anunció el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, el traslado de los primeros 100 privados de libertad de 1.000 que pretende ubicar en el área de máxima seguridad de la Reforma. Entonces el acuerdo viene, ya nos estamos sentando y vamos a seguir las visitas hasta que esta cárcel sea una realidad. Hoy se están pasando los primeros 100 y el mensaje es: la gente mala va a estar ahí. El jerarca estuvo desde el pasado jueves y hasta el domingo en El Salvador conociendo el funcionamiento del Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT. Y la noticia hoy fue que El Salvador colaborará con el apoyo de planos, diseños y procesos de construcción, ahorrándole al país 25 millones de dólares. Pese a esto, el gobierno deberá conseguir 35 millones de dólares para concretar el proyecto de una nueva cárcel. Para la exministra de Justicia, Fiorella Salazar, la infraestructura penitenciaria es necesaria. Sin embargo, hay que tomar en cuenta varios aspectos. En relación con nueva infraestructura penitenciaria, sería importante conocer en el año que le queda a la administración hasta dónde van a dejar adelantado el proyecto con relación a financiamiento, espacio para construir, estudios previos, permisos, licitación de la construcción, equipamiento del nuevo centro, aprobación legislativa de las plazas policiales, técnicas y administrativas. Tomando como referencia el CAI Terrazas, todos esos macroprocesos tomaron aproximadamente 6 años. La exministra además sumó que cualquier deuda deberá ser autorizada por el Ministerio de Hacienda y aprobada por la Asamblea Legislativa. Bueno, tomando en cuenta los datos, es obligatoria la pregunta también de cómo va a administrar esos 1.000 reos en máxima seguridad. A ver si nos responden esa pregunta. Hay que estar muy pendientes. Gracias, Rolando, por toda la información. Con mucho gusto. ¿Te gustó? Punto y final. Me encantó. Golazo de Messi. Como siempre. No deja de sorprender. No soy el fan. mejor haciendo lo que sabe hacer mejor. No soy fan. Tampoco coinciden Nunca, en eso. nunca. ¿Qué? En eso sí coincidimos, James. Ahí estamos. Sí. Bueno, muchas gracias, Jason. Con todo gusto, buenas noches. Pero bueno. Gracias, Jason. Antes de irnos, Natalia, vamos Correcto. a repasar el resultado de la pregunta que hicimos hoy en cuanto a si consideraban nuestros televidentes si el presidente debería o no renunciar a su inmunidad. Y estos son los resultados. Un 33% dijo que sí y un 67%, 67%, dijo que no. Bueno, llegamos al final de esta mesa de análisis. Los invitamos a acompañarnos mañana, jueves, a partir de las 6 de la tarde. Que pasen una linda y bendecida noche. Nos vemos mañana. Muy buenas noches.